será el fin del mundo? Por el doctor Vidal Valencia. Allí en el atrio, cuando salíamos del segundo culto, con nuestros hermanos Martínez, nuestro hermano Oscar y nuestra hermana Laura, que acostumbran venir al segundo culto, y los vi bastante nerviosos. Siempre nos reímos, siempre nos abrazamos, nos saludamos con mucho gusto. Los vi muy nerviosos y me contaron cómo estaban ellos consternados de lo que acababan de ver, porque venían para el templo, y ahí en el metro de Xola dice que junto a ellos estaba un hombre de cierta edad ya, pero cuando venía el tren caminó hacia las vías, y cuando llegó el convoy se aventó. Y estaban muy nerviosos, estaban tristes. Decían, no es lo mismo ver eso o leerlo en el periódico, verlo en la televisión o en una película que verlo cerquita de nosotros. Pues a lo mejor usted ni yo sabemos lo que es eso, pero ellos estaban muy consternados. Y luego en el periódico salió en la semana que una persona vio cómo alguien a media calle sacó la pistola y se disparó y se mató. Uno de la policía de la Secretaría de Seguridad Pública que se mató. Quién sabe qué traería en su vida, quién sabe qué preocupaciones, qué problemas. Y esto no es más que una gotita de rocío de platicar de lo que está pasando en México todos los días, porque alguien ha informado que en 2 años en México ha habido 1.800 millones de delitos. Está en una gran plaga, corrupción, de maldad, de intranquilidad, de nerviosismo. Y estas cosas que nos suceden o que estamos viendo, que somos testigos, nos hacen situarnos en una época en la historia del mundo muy especial. Una época que está marcada en la Biblia con el lujo de detalles de las cosas que habrían de pasar como señales del fin del mundo. Ese es nuestro tema que hemos tratado en otras ocasiones, cuándo será el fin del mundo. Hemos dado 4 pláticas, ya tenemos con esta serie hace unos 2 años o más, pero ahí vamos despacito. Ya luego ni me acuerdo qué dije y repito las mismas cosas, pero a lo mejor el auditorio no es el mismo. Ahí en Mateo 24 que acabamos de leer, la pregunta que sirve de base a nuestro mensaje, la hicieron los apóstoles y la contestó el Señor Jesús. Les invito para que leamos los versículos del 24, el 1, el 2 y el 3, todos juntos. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Entonces aquí hacen una pregunta los discípulos. Yo diría 3 preguntas. La primera, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Lo que acaba de decir el Señor Jesús, de esto ustedes ven, no quedará piedra sobre piedra. Porque los discípulos de esa gente que viene de los pueblitos a una ciudad, ven un edificio grandote, con unas piedras inmensas, las piedras que forman lo que ahora es el Muro de las Lamentaciones, que era parte de aquel templo. Son unas piedras grandes, yo diría que de unos 2 metros de largo, como cerca de 1 metro de altura y de ancho. Muy bien podían caber, si estuvieran vacías, ahí unos 3 cuerpos de individuos. Y esas inmensas piedras, muy diferentes a las casitas de la gente de los pueblos, allá con varitas y con palmas y muy sencillitas. Mira, Señor, qué piedras. Y el Señor dice, ven estas piedras, pues no quedará piedra sobre piedra. ¿Pero cómo? Y entonces viene la primera pregunta, ¿y cuándo serán estas cosas?
Y luego habla de señales, porque los judíos siempre piden señales, y dice allí, ¿y qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Esa palabra siglo tiene varias connotaciones en la Biblia. Pensemos que aquí quiere decir el fin del mundo. La eternidad se dice por los siglos de los siglos, porque allá no hay contabilidad como nosotros con meses y días y años y horas, siglo de los siglos. ¿Y qué señal habrá? Y como siempre, hermanos, el Señor Jesucristo se caracterizó porque estuvo atento a las inquietudes, necesidades, ignorancia, peticiones del pueblo, siempre. Nadie como Él para estar al servicio de la gente, para ayudar a las personas, para compadecerse de las familias, para orientarlas. Todo aquel que vino con una pregunta al Señor se fue con una respuesta, y una respuesta correcta. Todo aquel que vino a pedir algún auxilio, un consejo, como Nicodemo de noche, o un enfermo de la enfermedad que tuviera, todo aquel que vino a pedirle a Cristo, nunca se fue sin tener la ayuda del Señor. Lo que pides, recibes. Y ahora se trata de unas preguntas muy importantes, y Jesucristo las contesta, y contesta las tres. Luego nos es un poquito difícil entender todo lo que dice Mateo 24. Si lo vemos desde el punto de vista literal, no es nada difícil, porque cuando habla de la instrucción, más adelante dice cómo va a ser, y hasta le dice, ustedes cuando vean eso, huyan, vamos a ver los detalles, no regresen a su casa, huyan, vamos a ver los versículos 15 al 22, todos juntos. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que la estén en cinta y de los que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, ahí hay una palabrita que debemos conservar en la mente, escogidos. Esa es muy importante para nosotros. Pero dice que si no fueran acortados esos días, pues les iba a ir muy mal a los escogidos, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esa sería la respuesta, ¿cuándo serán estas cosas? Y luego hay otros pasajes paralelos donde dice que vendrán los ejércitos, pondrán vallado, estarán alrededor de ellos, como lo hacían los romanos, cercaban una ciudad y levantaban la bandera blanca diciendo ríndanse y serán nuestros esclavos, pero si no se rinden, cuando vean ustedes que la bandera se baja, ya no hay misericordia, entramos, destruimos, quemamos, y eso fue lo que pasó con Jerusalén. Entonces está contestada la pregunta y hasta les da consejos. No regresen a su casa, no vayan por su capa, no regresen por sus cosas, y las estén en cinta, pues hay de ellas. Pero hagan oración para que no sea en invierno, ni sea en día de reposo, porque los judíos eran muy rectos para guardar los horarios de descanso que deberían de tener. No era como ahora, hermanos. Ahora el día de reposo es como un trapo en el suelo, que uno lo pisotea y pasa encima como quiere. La otra pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del día final, el fin del mundo? ¿Qué señales habrá? Por una parte, hermanos, cuando uno habla de la fecha del fin del mundo o la fecha de la venida de Jesucristo, hay algunos que no quieren decir nada. ¿Por qué? Porque hay unos versículos ahí que nos ponen un poquito en duda y no quieren decir nada y a veces hasta critican a los otros que sí dicen algo. A ver si encontramos los versículos. Versículo 32 al 36, todos juntos. De la higuera aprended la parábola.
Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, basados en ese versículo 36, el día y la hora nadie lo sabe, algunos no quieren decir nada, otros critican a los que decimos algo, porque dice el Señor, ni los ángeles del cielo lo saben, ni mi Padre. Pero está hablando ahí con mucha claridad del día y la hora. Sin embargo, si, permítame este juego, si hablábamos de la hora, podríamos decirlo. El día tal vez no, pero la hora sí. ¿A qué hora quiere usted que venga el Señor Jesús? A ver, dígame, ¿a qué hora quiere que venga? ¿Les conviene en la madrugada, en la noche, a medianoche, a mediodía? ¿A qué hora quiere que venga, hermano? Digan algo. Temprano, para que nos deje dormir toda la noche y ya levantarnos. Diga la hora, hermano, diga las 2, las 3, las 4. La hora que usted diga, a esa hora va a venir el Señor. En la noche va a venir el Señor. Habla de la luna y habla del sol. Bueno, si alguien dice, va a venir cuando esté la luna en plenitud o a la hora que sea, pero que haya luna, bien. Si dice que va a venir cuando esté saliendo el sol, bien. ¿Por qué? Porque la Tierra es redonda y las 24 horas son simultáneas en alguna parte de la Tierra. Que cuando Cristo venga son las 6 de la mañana en un lado y las 6 de la tarde en otro, las 12 del día en un lado, o sea, siempre, cualquiera que usted diga, a esa hora va a venir el Señor. Sin embargo, el Señor dice a la hora, nadie lo sabe. Bueno, como les digo, es un juego de palabras, de pensamientos, el día. Pero un poco antes de esos versículos, gracias hermano Alfonso por su colaboración. Ahí en el versículo 32 dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. O sea que uno puede saber la llegada del verano por las plantas y las flores, por los frutos. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y en alguna ocasión el Señor reprendió a los discípulos, porque hasta le llamó a la gente, quizás no a los discípulos, le llamó hipócritas, porque ustedes no conocen las señales de Dios, pero bien que conocen las señales del tiempo. Saben cuándo va a llover, saben cuándo va a haber tempestad, saben cuándo va a estar tranquilo. ¿Cómo pueden saber las señales y predecir lo que va a pasar? Hermano, estoy asombrado de ver cómo en nuestros días se puede predecir lo que va a acontecer, como no nos imaginamos hace unos 50 años, ni idea. Pero en este año, 2003, no grabé las cantidades, pero se dijo, en este otoño, o como se llame, va a haber, eran muchos, 40 huracanes. ¿Y con qué precisión? Y van a ser de esta intensidad. ¿Y con qué precisión? Y van a llegar unos por acá, y van a llegar otros por acá, y van a... Lo que no han podido decir bien exactamente es dónde va a entrar, porque hay remolinos allí, de repente agarra por un lado, de repente para otro, pero ya se equivocan por muy poco. ¿Cuánto sabe la gente ahora? ¿Cómo puede decir? Dijeron, por ejemplo, la lluvia. Va a haber lluvia, mucha lluvia, hasta el mes de octubre. Comentaba, la lluvia regularmente termina en septiembre. Se puede pasar un poco y tal vez hasta noviembre llueva. Pero hablaron de mucha lluvia, de muchas tormentas, hasta el mes de octubre, abarcando todo el mes. ¿Cómo puede saberlo el hombre? Bueno, ya para eso es fácil, para los estudiosos de esa esfera de conocimiento. ¿Qué dirá el Señor?
¿Cómo pueden ustedes predecir tantos acontecimientos? Y de la venida del Señor no saben. Cuando menos sí hay unas señales, para que si no saben ustedes poner señales qué mes es, al menos sepan que ya está cerca, porque esa expresión la usa el Señor, sepan que ya está cerca. Versículo 33, allí dice, así también vosotros cuando veáis todas esas cosas, conoced que está cerca. Eso sí lo he podido decir, tengo algunos años, el Señor está cerca. Ahora, eso lo han dicho otros predicadores hace 100 años, hace 300 años, hace 500 años. Y algunos hasta dicen que Pablo decía que ya iba a venir. Estudiaron la Biblia y nunca dijo eso. Pero cuando me refiero yo a la cercanía de la llegada del Señor o del fin del mundo, es porque veo las señales y ya casi no hay que cumplir. Ya se va cumpliendo todo. Me gustaría que viéramos cuando menos cuántas veces ahí la palabra fin. En el versículo 3, al final dice el fin del siglo. En el versículo 6, al final, después de que habla de guerras y rumores, dice, pero aún no es el fin. En el versículo 8, cuando habla de pestes, hambres, terremotos, dice en el versículo 8, este será el principio de dolores. Y luego en el versículo 13, dice, mas el que perseverare hasta el fin. Y luego en el versículo 14, ay hermana, qué bueno, ¿quién me ayudó? Que se venga para acá, aquí a mi lado, ¿no? Y luego en el versículo 14, dice, será predicado este evangelio, vamos a leerlo todos, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por fin llega el fin. Y entonces vendrá el fin. Y luego ya viene el relato del fin. Versículo 27, yo tenía ganas de que lo cantáramos, pero con eso de que tenemos que darle espacio al segundo culto. Vamos a ver el 27 como dice. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ojalá el Señor quiera que cantemos esto hoy antes de irnos. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Las señales, aquí en este pasaje hay cuando menos 10, que no vamos a comentar porque ustedes pues ya las conocen, la mayor parte de ustedes las conocen, y quisiera dejar más tiempo a un punto al final del mensaje. En el versículo 4 dice que habrá falsos cristos, cosa que ha aparecido, son ya cientos las gentes que dicen que son cristos en el mundo. En el versículo 11 dice que habrá falsos profetas, se levantarán y engañarán a muchos. Olvidé decir, hermanos, algo también muy bueno ahí en el versículo 4, vamos a leerlo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. O sea que el propósito de este mensaje escatológico es que Cristo quiere que no nos engañen. Si alguno es engañado es porque no ha estudiado la palabra. Pero en este púlpito creo que Dios ha permitido que seamos instruidos para que no nos engañen. Cuando aparezca el profeta, hay muchos hermanos que inmediatamente lo señalan como falso. Hay muchos hermanos bien preparados. Y cuando se levanta uno que dice que es Cristo, hay muchos que lo pueden señalar y decir, tú eres un falso. Y cuando dicen, vengan acá, o vayan allá, o ustedes vean, fíjense en esto, aquí está Cristo, ustedes ya van a decir, ese no es Cristo. Cristo tiene sus señales. Tan sencillo como aquella hermanita que estaba en el hospital y llegó un señor con una sotana negra y le dijo, hijita, vengo a perdonar tus pecados. Y esta hermana muy educada y muy agradecida, yo lo conocí hasta con el Señor, le dijo, a ver, muchas gracias por sus deseos, no me permite su mano. Y el Señor le dio la mano y la dio y le dijo, no, Señor, usted es un impostor. El que perdona mis pecados tiene agujerada la mano, porque lo clavaron en una cruz. Él es el único que puede perdonar mis pecados. Tan fácil para señalar la falsedad de mucha gente. Cuando habla de los profetas,
Porque algo sí conviene hacer un pequeño comentario, hermanos, porque ha habido profetas muy grandes y ha habido profetas pequeños. Pero esos profetas, como dice aquí, engañarán a muchos. Dice que engañarán a muchos, o sea que algunos son tremendos. Pensamos en uno muy famoso que llevó el nombre de Mahoma, el fundador de la religión más numerosa del mundo hoy día, del Islam. Y ese Mahoma engañó a muchos. Él no estaba contra Cristo, él era un iconoclasta y su tarea era ir con sus ejércitos a quemar templos, a destruir ídolos, pero ahí en la Meca donde él estaba, donde él nació, ahí dejó dos ídolos, dos figuras, una de Cristo y una de María, porque él fue un simpatizador del mensaje de Cristo. Inclusive en el Corán hay frases que son tomadas literalmente del Sermón del Monte. El mensaje de Mahoma es bueno, por lo regular es bueno, tendrá sus cositas muy malas, pero por lo regular es bueno. Se levantarán profetas y engañarán a muchos. Hay muchos mahometanos aquí en México, hay muchos mahometanos en Estados Unidos, hay muchos en Inglaterra, hay muchos por América del Sur, hay muchos en todas partes del mundo. Otros que también arrasaron fue aquel José Smith con su mormonismo, otro fue ese tal Russell con sus atalayas que han llenado. Esos de Russell llenan el Estadio Azteca, llenan la Arena México, todos sus creyentes. ¿A cuántos han engañado? Y hermanos, de esta iglesia, gente que llegó aquí y se acercó y todo, después ya terminaron siendo russelistas, porque engañan a muchos. Elena White, con su adventismo, también muy grande, muy fuerte en la secta, engañarán a muchos. Vean ustedes cómo el Señor Jesucristo podía vislumbrar las cosas. Hay otros chiquititos, pero son también profetas, como aquel que se llevó cientos de gente a las Guyanas y con más de 300 gentes envenenadas. ¿Cómo logró que todos se envenenaran? Pasaron por su traguito, su copita de veneno y ahí quedaron todos muertos. O ese David Waco, no quién sabe cómo se apellidaba, que allá en Texas también a todas las muchachadas que tenía, pues los llevó a declarar la guerra a los soldados norteamericanos y acabaron, quemaron su cuartel o su templo, lo que fuera, murieron todos. O esa secta del sol, de los japoneses allá en California, que todos muy elegantes se vistieron, se pusieron sus trajes de lujo, se acostaron, se suicidaron y esperaban que viniera un platillo volador para llevárselos. Qué bueno que están aquí muchos de ustedes, hermanos, porque fácilmente la gente nos engaña. Con cualquier tontería, a veces la gente que no está documentada en la Escritura, la gente indocta, la gente que anda brincando de religión en religión y de libro en libro, fácilmente es engañado. Jesucristo dijo, mirad que nadie os engañe, tendrán profetas, tendrán Cristos. Y luego da una serie de señales, como les digo, hay ahí como unas 10, pues no vamos a ver detalles en algunas. Por ejemplo, las guerras, los rumores de guerras, las pestes, el hambre, los terremotos. Todo eso, versículo 8, ¿cómo dice? Vamos a leerlo. Todo esto será principio de dolores. Todo esto que acabo de decir es principio de dolores. También habrá, no estoy dando las citas, desprecio y persecución a los judíos y los cristianos. De eso hay tanto que ver en la historia. Tanta persecución de los judíos, tanta en todo el mundo. Y de los cristianos, hermanos, nuestros hermanitos. ¿Cuántos hermanitos nuestros han sufrido? En todo el mundo. En España con la Santa Inquisición. La Inquisición que no tenía nada de santa. ¿Cómo martirizaron? Uno ve aquellos instrumentos de tortura, cómo torturaron. Con tan solo ver que una persona tenía una Biblia en su casa, era suficiente para prenderlo, encarcelarlo y maltratarlo y matarlo. Y también aquí tuvimos la Santa Inquisición en México
Y está una señal donde estaban las hogueras, donde quemaban a los cristianos. Todo está dicho, los judíos perseguidos por todos lados, en España, en Rusia, y Hitler matando 6 millones, qué cifra tan espantosa, 6 millones de judíos. ¿Eso cuándo fue, hermanos? Hace 75 años. Si alguien después de ver estas cosas todavía tiene dudas de que el fin está cerca, de que la venida del Señor está cerca, no sé qué esperan. Habrá guerras y rumores de guerras, de siempre ha habido guerras, pero esas guerras que duran tantos años como Irak con Irán, que duró como 8 años, o esa primera guerra mundial del 14 al 18 de 1900, 11 millones de muertos, por la tercera guerra mundial, la segunda guerra mundial, con sus 50 millones de muertos, de 3 países que quisieron adueñarse del mundo y desataron una guerra, donde murió tanta gente, se destruyeron tantas ciudades. Cuando vean eso, es que ya está cerca. Esperamos una guerra más grande para que lo crea, probablemente. Hay un punto que sí me gustaría también detenerme un poquito del versículo 12, como dice el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el pecado, la iniquidad, muchos se van a enfriar. ¿Cómo es posible que Dios permita esto? Como aquel señor que estaba ahí esperando recibir limosna y se paró en un automóvil con una dama y se acercó con su muleta ahí que no podía caminar y le pidió una ayuda a la señora bajó el vidrio y entonces él la sacó del carro, la golpeó y se llevó el carro. ¿Qué piensan ustedes, que esa señora está lista para dar limosna a otro? No, la caridad mucho se resfría. ¿Cuánta gente viene a estas puertas de este santuario? Señor, ayúdeme, tenemos necesidad. Hay un señor ahí con 5 hijos. Mis hijos tienen 4 días de no comer y me quedo yo, digo, qué grande milagro ha hecho Dios. 4 días de no comer y mire qué bien están. ¿Cómo le hacen para vivir 4 días sin comer? Pues ojalá me den el consejo. Pero así son, hermanos. Y así engañan y hay mucha gente que lo cree. Y yo siempre cerraba puertas, me enfrentaba yo, investigaba, porque muchos toman direcciones de hermanos, como aquel que decía, tengo trabajo para los muchachos, que me den su boleta de 6º año, que me den 100 pesos, su fotografía, y yo les tengo trabajo. Y en muchas iglesias llegaron y los pastorcitos daban ahí las direcciones, daban los certificados, daban 100 pesos, daban las fotografías, se desaparecía el hombre. ¿Quieren saber cuánta tranza hacen las gentes si vienen aquí a pedir ayuda? Pregúntenle a los diáconos. En un tiempo yo hice eso, ya después dije, miren, aquí está este problema, se los dejo. Les di las orientaciones de lo que yo había pasado, lo que había sufrido, ahí es que... Pero una regla es, ayúdenles, pero hay que ver cómo y con cuánto. Y si va a ser una ayuda que usted siente que lo conmovieron y va a ser de veras una gran ayuda, dígale, te la voy a llevar a tu casa. Una vez un señor vino aquí llorando, todo esto, ya no tengo ni casa, ya no tengo muebles, ya no tengo nada, no tengo que comer. Y yo vivo aquí nomás en Ramón Millán. Muy bien, vamos a ver cómo podemos ayudarle. Y fui a su casa y sí me encontré una casa vacía de muebles, unos cuantos cajoncitos. Pues le ayudamos lo más que pudimos. Pero hay unos señores que uno los ve y no viven allí. Hay un señor que vino a pedir ayuda porque se murió mi mamá, está ahorita en el hospital, no lo puedo sacar. Y luego que lo veo bien, y digo, ¿qué no se le murió su mamá hace como 1 año? Y si era el mismo que había venido hace 1 año atrás. Y ya nomás se puso rojo y se saló. Eso es lo que dice la Biblia, hermanos, que debería de pasar. Hay tanta tranza, tanta mentira, tanto engaño, que la caridad de muchos se va a resfriar. Y hay tanto pecado que ya la gente ya no aguanta. Tanta inmoralidad. Yo quisiera, antes de terminar, porque nos tenemos que ir a comer, esos son los asuntos que van a quedar pendientes para dentro de 2 años, a ver cuándo. Las señales del sol y de la luna, que mencionaba el hermano Alfonso, la construcción del templo de Israel, el desnudismo que existe ahora, las sediciones por todas partes, las guerras de las guerrillas que ya pasaron de moda, ahora con los kamikazes modernos,
aquellos que se sacrifican para trastornar al mundo y matar gente, el regreso de Israel a su tierra, lo literario, el simbolismo del Apocalipsis, el milenio y muchas profecías fuera de la Biblia que se acercan a estas fechas para hablar del fin del mundo. Algo que también nos tiene consternados es ver tanto afeminado, tanto maricón, tanto homosexual. 300.000 en Washington desfilando, en Suecia, en Estocolmo. Antes los que eran homosexuales se escondían y les da vergüenza a los papás y todo. Ahora no les da vergüenza a nadie. ¡Ah, ya soy gay! En Taiwán. 3.000 gentes aquí con el propósito de llegar al Zócalo, homosexuales, muchos para contraer matrimonio. Y los vimos en la televisión, con qué asco los vimos, abrazándose y besándose y caminando de la mano. ¡Qué asco, qué porquería! Uno dice, Señor, ¿te acuerdas de Sodoma? ¿Te acuerdas de Gomorra, Señor? Por todos lados te colmaron el plato de Sodoma y Gomorra. Te colmaron el plato los contemporáneos de Noé. Aquí habla Jesús de Noé. Vamos a ver. Versículo, creo que hasta lo leímos. Versículos 38 y 39. 37, 38 y 39. ¿Cómo dice? Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Dice ahí en el libro de Apocalipsis 19, si quieren ustedes buscarlo, Apocalipsis 19, versículos 6, 7 y 8, todos juntos. Pero hubo una voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz, grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y demos de gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones de los santos. Yo sé que a veces con estos mensajes confundimos a la gente, porque llama tanto la atención la maldad, el pecado, las señales, que olvidamos algo más importante, que es la segunda venida de Cristo. No es que seamos especialistas como profetas de malos augurios o predicadores de desastres. No, el mensaje y las señales de Cristo van dirigidas a los cristianos para que no se dejen engañar y para que se preparen para las bodas del Cordero. No estamos esperando el fin del mundo. Yo no estoy esperando el fin del mundo, que ya está cerca, pero no estoy esperando el fin del mundo. Yo estoy esperando al Señor Jesús y las bodas del Cordero, porque nosotros, la iglesia, somos la nueva Jerusalén, que debemos estar bien vestida y bien ataviada. Está en el capítulo 21 y versículo 2, todos juntos vamos a leerlo. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Una pregunta que tengo para ustedes, hermanos: ¿cómo se están preparando para la venida de Cristo? Diana, te tocó, porque simple que adelante. No me hables de la otra boda, me refiero a la venida de Cristo. ¿Cómo te estás preparando? A veces he preguntado por ahí en algún grupo, ¿están preparándose para la venida de Cristo? La gente, sí. ¿Cómo? Pues ya no sé. ¿Cómo? Aprendiendo, dice la hermana. Buena respuesta, hermana. Muchas personas creen que les pregunto, ¿creen ustedes que Cristo va a venir? ¿Creen ustedes que nos vamos a ir con Él? Pero eso no es prepararse, hermano. Si acaso es prepararse, ya lo hicimos hace 20, 30, 40 años cuando creímos el Señor. Ya te iba a hacer que nos platicaras algo, pero mejor no. Cuando una persona se va a casar, ¿cuánto preparativo se hace?
¿Alguno de ustedes me quiere platicar? Está uno muy contento, el novio, la casa, el vestido, la comida, la iglesia. ¿Oyeron? La casa, el vestido, el novio, la comida, Las invitaciones y los anillos y el viaje. Y principal es tener mucho, mucho amor al Señor, estar esperándole con amor. amén, hermana Candy, amén. Hay una persona que soñó con su boda, soñó con su vestido, me lo voy a hacer así, va a ser de este color, porque no son blancos, algunos son perla y otros. Y yo misma lo voy a hacer, y fue y compró la tela, cortó, porque sabía el trabajo de los modistas, y le puso los adornos que quiso, y en la cola del tamaño que quiso, y todo, y luego hay que complementarlo con la ropa interior, y con las medias, y los zapatos, y un moño, y un velo, y se están haciendo, están preparando. Porque aquí dice en el versículo 19, capítulo 19, dice, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, 19:8, y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones de los santos. Se le ha concedido que se prepare. Hermana, qué buena descripción nos hizo hermana Beatriz. Qué buena descripción nos hizo de todo lo que están preparándose. Preparémonos, hermanos, preparémonos. Y su hermanita también, hermana, como nos dijo, con el amor al Señor, las justificaciones de los santos, las acciones de bondad, la vida pacífica, echando fuera el egoísmo, las mentiras, el orgullo. Más bien servir, amar, aconsejar, ayudar, bendecir. Entonces diré, me estoy preparando. Estoy preparando mi vestido. Y todos los días le agrego algo a mi vestido. Todos los días. Porque debe ser un vestido excelente. Porque es para unirme con mi Señor Jesús para siempre. No esperemos el juicio final. No esperemos el fin del mundo. Esperemos a Jesús que viene otra vez. Dios les bendiga.